Hola a todos, hoy día voy a explicar conductivismo y constructivismo. Bien, los autores del conductivismo son Watson con el paradigma de estímulo-respuesta, Pavlov con el aprendizaje por condicionamiento y Skinner con la teoría del reforzamiento, ¿sí? En el constructivismo encontramos a los autores como Piaget con la teoría del desarrollo cognitivo, Vygotsky con la teoría sociocultural del aprendizaje, encontramos a Brunner con el aprendizaje por descubrimiento y finalmente a Ausubel con la teoría del aprendizaje significativo. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver qué es cada corriente o de qué trata. ¿Qué es el conductivismo? Dice, es una corriente psicológica que se basa en la observación del comportamiento o conducta del ser que estudia, ¿sí? Entonces, la definición es una corriente de la psicología que se basa en la observación del comportamiento o conducta del ser que se estudia. Recordemos que el conductivismo nace con la experimentación en animales, ¿sí? Por ejemplo, a un perro le hacían sonar el plato de comida y el perro sabía que se tenía que sentar porque iba a comer. Y de esa manera, bajo un estímulo, ¿sí?, se espera una respuesta de parte del perro. Bien, para el conductivismo, el aprendizaje es un conjunto de relaciones entre el estímulo y la respuesta, que a su vez esta respuesta va a llevar condicionado o una recompensa o un castigo. Bien, este tipo de aprendizaje, digamos que ya no se utiliza, ¿sí? Sí lo vemos mucho en lo que es la conducta. Cuando queremos que un alumno tenga determinada conducta, se recompensan las buenas acciones, ¿sí? El castigo ya no se aplica, ya que el castigo está comprobado que genera en el niño baja autoestima e inseguridad, ¿sí? Entonces, en este tipo de enseñanza o de corriente, lo que se utiliza hoy en las escuelas es la recompensa como un estímulo positivo, ¿sí?, para el aprendizaje o el desarrollo cognitivo del niño, ¿sí? Bien, otro de los ejemplos que podemos dar en el aprendizaje puede ser que un niño, por ejemplo, una vez iba caminando y lo mordió un perro. Entonces este estímulo del medio exterior, ¿sí?, representa para el niño que cada vez que vea un perro, su respuesta va a ser el miedo, ¿sí? Bien, ¿qué es el constructivismo? Un segundo. ¿Qué es el constructivismo? Es una teoría
psicológica que explica los procesos de aprendizaje a partir de conocimientos previos. La diferencia con el conductivismo es que el alumno está tomado como un ser pasivo que no sabe nada, ¿sí? En el constructivismo se ve que el alumno o el sujeto de aprendizaje posee conocimientos previos y le damos importancia a la construcción de nuevos conocimientos, ¿sí? Bien, ¿qué es el aprendizaje para el constructivismo? El aprendizaje para el constructivismo es el resultado de un proceso de construcción. De un proceso de construcción y reconstrucción de significados. Es decir, si lo tomamos, por ejemplo, en la currícula escolar, en primer grado al niño se le da como un pantallazo, por ejemplo, de el sistema digestivo, ¿sí? Y no se nombran todos los órganos, ¿sí? Se nombran solamente y se ubican los principales. A medida que va pasando el tiempo, el niño va madurando y va desarrollando conocimientos previos, se procede a conocimientos más complejos, ¿sí? Se complejiza la información basada en conocimientos previos que el alumno ya posee, ¿sí? Por lo tanto, es un proceso de construcción y reconstrucción de significados. Bien, ahora voy a borrar y vamos a ver qué concepto tienen de alumno, docente y proceso de aprendizaje cada una de estas teorías. Denme un segundo. Bien. Dijimos entonces, ¿qué es el docente para el conductivismo? ¿O cómo es este docente? El docente para el conductivismo es protagonista del aprendizaje. Es el que crea estímulos para que el alumno aprenda y crea estímulos, ya sean recompensas o castigos. Bien, para el constructivismo, el docente, que lo vemos mucho acá en Vygotsky y Ausubel, que hablan del facilitador, del monitor, como el docente, ¿sí? Facilitador e intermediario en el proceso de aprendizaje. Recordemos que para los constructivistas lo importante es el proceso de aprendizaje. Sin embargo, para el conductivismo lo importante es el resultado, ¿sí? Bien, ¿a qué considera aprendizaje el conductivismo? Perdón, ¿a qué considera alumno? El alumno es un ser pasivo, ¿sí? No posee conocimientos previos,
y responde a estímulos. Prácticamente como si fueran animales, ¿verdad? Bien, sin embargo, para el constructivismo, un alumno es el protagonista de la construcción de aprendizajes, es activo, ¿sí? Interactúa y posee conocimientos previos. Por lo tanto, siempre nosotros las docentes lo que hacemos es el diagnóstico, donde vemos qué conocimientos previos poseen los alumnos para poder comenzar con un nuevo tema. Entonces, la metodología que se utiliza hoy en la escuela es el constructivismo, ¿sí? Derivándose así las diferentes corrientes como la de Piaget, Ausubel, Brunner o Vygotsky. Bien, el proceso de aprendizaje que seguía el conductivismo es el siguiente. Introducción, examen, recompensa o castigo. Y todo esto lleva al aprendizaje. ¿Sí? Perdón, acá es instrucción. O sea, primero le enseñamos al alumno, luego lo sometemos a un examen. De ahí la nota va a ser un 10, una recompensa, un castigo, un 5. Entonces todo este proceso va a llegar al aprendizaje, ¿sí? Los constructivistas dicen no, esto está mal. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje? El proceso es interacción del sujeto ¿con qué? Y puede interactuar con su docente o sus pares, docente o pares, o con un objeto de conocimiento. ¿A qué le llamamos objeto de conocimiento? Pues bien, basándonos en Piaget, podemos generar un error cognoscitivo con una situación problema, ¿sí? Donde el alumno tenga como objeto de conocimiento resolver una situación que va a hacer que construya conocimiento, ¿sí? Bien. Otro proceso de aprendizaje es la relación con el medio. Recordemos que en la teoría sociocultural de Vygotsky, él dice que el alumno solo construye aprendizaje cuando se relaciona con su medio, ¿sí? Bien, básicamente estos son los conceptos que trabajan las dos teorías. Espero que les haya servido. Cualquier consulta, por favor, comenten. Y si les sirvió, suscríbanse. Gracias.